Y ahora les voy a presentar respecto a la técnica del juego, que es el texto de su historia y su significado, y el otro es el del complejo de Edipo, ¿ya? O sea, los estadios tempranos del complejo de Edipo en Klein. Entonces, bueno, partimos con la técnica del juego, que es sumamente importante entenderlo desde Klein, considerando que no es con ella, y de hecho es con una autora que ella menciona al inicio. Ahí hay como detallito que uno va descubriendo con el tiempo, que Melanie Klein no fue la primera como psicoanalista en trabajar con niños, ¿ya? O sea, estuvo Ferenczi también, pero también estuvo la doctora Hug Helmut, ¿ya? Que ella sí fue como la primera psicoanalista infantil. Y la menciona como en la primera página que dice la doctora Hug Helmut. Es pequeño paréntesis. Entonces, bueno, como sabemos, Klein proviene de la escuela inglesa. Es súper interesante la historia de Klein, no solo como por su aporte al psicoanálisis, sino también porque su propia biografía marca mucho de lo que ella escribe. Como yo justo estuve en esa clase en la que la profe presentó la biografía, por eso no la voy a repetir, eh, pero esta noción como de la posición esquizoparanoide depresiva se explica mucho desde la vida de pérdidas muy marcadas que ella tuvo que vivir, que al final uno se podría preguntar ahí como qué tanto se puede separar el autor de la obra, como porque al final igual la vida del autor determina mucho de lo que va a ser su obra. Bueno, acá en la técnica del juego ella comienza trabajando con su hijo, que es el caso Fritz, pero que ella no lo dice inicialmente, como de hecho lo aborda como el caso Fritz, pero es su hijo, que es Eric. Acá. Entonces, este texto es un texto bien técnico, si queremos de alguna manera, así como, por ejemplo, con Freud teníamos los textos teóricos, como los tres ensayos de la teoría sexual, y después teníamos el consejo del médico como algo más técnico, más de la práctica psicoanalítica. Este es un texto mucho más dedicado a la práctica psicoanalítica infantil. Ni siquiera infanto juvenil, pero sí infantil. Y nos presenta casos. Nos presenta el caso de Fritz, el caso de Rita, caso de Niña, si no me equivoco, algo así, el caso de Pedro y el caso de Truth. ¿Ya? Voy a pasar como muy pincelada por los casos, porque igual aparte de este texto es un texto muy cortito. Entonces, es un texto corto y fácil como de leer. Bueno, si tienen dudas, no duden como en preguntar. Yo tengo el texto acá al lado, así que lo puedo leer al tiro. Eh, Ya, partimos con el caso de Fritz, que es un niño de 5 años, que sabemos luego que es su hijo, Eric, y ella publica el caso en 1919. Dice que es su primer caso, claro, obvio. Siempre nosotros que partimos como observando, uno parte observando su entorno, y en este caso su entorno eran sus hijos, igual que Freud cuando parte de la teoría sexual observando a su hijo como, y a los vecinos con los que su hijo jugaba. Entonces dice, en este caso algo central como dentro de la sintomatología es que se presentan ansiedades muy agudas y una defensa muy fuerte frente a la ansiedad. Ante ello, y como lo relevante de este caso, es que hay una exploración. Ahora, a mí me resulta muy chistoso como repasar esto porque eh, el encuadre, como después a ustedes les van a machacar muchísimo cuando estén como preparándose para entrar al mundo más laboral, como de la clínica o cosas así, con el tema del encuadre, ya que tiene que ver con que uno atiende en un lugar, o sea, algunas veces o ciertos psicólogos atienden en casa, pero por lo general uno atiende en su consulta y nunca es como en la casa del paciente, como que tiene que ser igual, un caso muy extremo. Y en este caso habla de que, claro, lo atiende en la casa del niño, pero obvio, porque era su casa también, como era la casa de ella. Eh, Atiende en la casa del niño y algo relevante es que se empieza a descubrir que por medio del juego estamos estableciendo una asociación como la que se establece con la palabra en el caso de los adultos. El juego sería el inconsciente plasmado de los niños visualmente. ¿Ya? Y de hecho por eso es súper importante que cuando, si a alguien de acá le interesa trabajar como con infancia, eh, uno nunca llega y se entromete en el juego del niño. Uno nunca, que uno la cotidianidad uno lo hace siempre, ¿cachai? Como, ay, esta figurita de qué es, como, y empecé a preguntar. Cuando uno está haciendo terapia con niños, uno le pregunta como de lejos, como, ay, ¿eso qué es? Ay, ¿esto qué es? Y si el niño te ofrece un juguete o te invita a ti a participar, como uno se une, porque
al final lo que se desprende también como de esta técnica psicoanalítica de Klein es que el inconsciente está plasmado ahí. Entonces es como que uno llegara y hurgar en el inconsciente de un niño al meterse como en el juego. El caso de Rita, que de hecho es un caso que ella también menciona después cuando, o sea, que lo voy a volver a mencionar porque ella lo retoma cuando habla de los estadios tempranos del complejo de Edipo, es una niña de 2 años y 9 meses que dentro de su sintomatología llega con terrores nocturnos, con fobia a animales, que son perros principalmente, eh, una relación muy ambivalente con su madre. Es descrita por Klein además como una niña muy neurótica, que a su vez viene de una madre muy neurótica también, con episodios depresivos marcados, imagínense, tiene 2 años y medio, como, y una dificultad alta para tolerar la frustración. Este dato también después se lo voy a incluir en el complejo de Edipo, pero tiene que ver que Rita cuando tiene 15 meses, o sea, 1 año y 3 meses, nace su hermano menor y ella dormía hasta ese momento en la cama de los papás, o sea, en la pieza de los papás. Que eso lo toma Klein para hablar del complejo de Edipo, de cómo su cerebro se vio como, o sea, su cerebro, su psiquismo en realidad, se ve como no trastornado, pero sí como irrumpido por esta imagen coital de los padres y todo eso, ¿ya? Respecto al tratamiento y el encuadre, se basa principalmente en la interpretación de la transferencia, que eso es algo transversal a lo largo de la clínica de Klein, la interpretación de la transferencia positiva y negativa, cosa que es distinta en el caso de Freud. Eh, y que si bien no incluye o no menciona cómo evolucionó esta niña, sí ya en este caso se trabaja en la casa de la niña con sus propios juguetes y llega a tener una duración de 83 sesiones de análisis. En el caso de la niña de 7 años, que no menciona el nombre, es un caso de 1923. Y acá se presentan dificultades neuróticas. Hay una adversión a la escuela y un retraso escolar, que no se veía justificado de manera biológica u orgánica. Respecto al tratamiento, por medio de los juegos, ella se da cuenta que simboliza como una relación con un compañero y a su vez interpreta a Klein en la transferencia que, ¿cómo se llama esto? Que ella estaría tomando el lugar, ella, Klein, estaría tomando el lugar de la profesora y tiene miedo de ser castigada. Ahí también despliega la desconfianza hacia la madre. Acá es súper importante como el rol que adquiere la psicóloga, en este caso Klein, transferencialmente hablando, porque no es como, ya, si tú un día en el juego fuiste la profesora, significa que vas a ser siempre la profesora para ese mismo niño, no. Como es un lugar transmutable de alguna manera. Entonces, también expresa esa desconfianza hacia la madre cuando se la expresa hacia Klein, como de esa manera la interpreta Klein. Eh, Respecto a como su tratamiento, mejora su desempeño escolar y los juguetes no son los de la niña, sino los hijos de Klein. Y acá hay un primer atisbo como de la clínica psicoanalítica de Klein, que tiene que ver con que los juguetes no son los mismos juguetes que tiene el niño en su casa, sino que son los juguetes que uno como psicólogo dispone. Ahora, después vamos a ver como qué tipo de juguetes debiésemos disponer para los niños, que eso es súper relevante. Luego tenemos el caso de Pedro, que es un niño de 3 años y 9 meses. Este niño también es descrito como un niño muy neurótico y esta neurosis se evidencia principalmente en la inhibición que tiene en el juego, además de una intolerancia a la frustración. Es descrito como quejumbroso y muy agresivo a ratos. Eh, Tiene una fijación con la madre y una incontinencia urinaria. Ahora bien, uno podría preguntarse como a los 3 años, también como dentro del desarrollo, como psicología del desarrollo, como ya igual está como dentro de un parámetro, por ejemplo, de incontinencia urinaria. Eh, Como que aún pasa que a esa edad los niños se hacen pipí en la cama o en el colegio, incluso más grandes. Y respecto al tratamiento, acá es súper importante que ya se realiza en una consulta, o sea, no se realiza ni en la casa de Klein ni en la casa del paciente, sino en un espacio aparte. Y llega a tener 278 sesiones. Y finalmente, el caso de Truth, que es un niño de 3 años y 3 meses, es de los últimos casos que presenta el texto, de 1924, y que llega con trastornos nocturnos, con incontinencia urinaria y excretora. Dentro del tratamiento se realiza un análisis corto, igual es brutal que digan análisis corto y sean 82 sesiones, como corto nada, pero eso es lo corto para el psicoanálisis.
y se trabaja justamente la internalización que tiene de una madre atacada. Ahora, ¿con qué quedarnos de este texto, que es un texto muy breve y que uno podría decir como ya, pero ¿de qué me sirve memorizarme estos 5 o 6 casos que me está presentando la autora? Tiene que ver con, como yo les decía, este es un texto, y véalo de esta manera, un texto mucho más técnico. Entonces, eh, dentro de, dentro del texto podemos encontrar elementos del encuadre, que el encuadre al final es un marco regulador que nosotros planteamos en la terapia, que tiene que ver con todos los, ¿cómo se podría decir? Son elementos con los que uno puede jugar incluso en la terapia como un elemento del análisis. Eh, por ejemplo, dentro de la terapia, sobre todo en adultos, se da esto como el pago. El pago es un elemento del encuadre y que pasa a ser un elemento como fundamental cuando uno comienza a trabajar, porque a todos nos da como un poco de miedo hablar de plata. Como que no está muy normalizado como cuánto cobráis, como ya, y eso es muy caro, como cuánto tengo que salir cobrando, ¿ya? Bueno, eso entra dentro del encuadre, y el cómo uno se lo muestra al paciente también, y cómo el paciente lo recepciona y cómo el paciente lo devuelve, genera un impacto como en el propio tratamiento. Como si el paciente siente que yo le estoy cobrando muchísimo para lo que él está dispuesto a pagar o de lo que él cree, en el fondo ahí hay una puesta en juego de su valoración hacia mí como profesional, que no es menor como en términos de trabajo psicoanalítico o de trabajo psicológico, porque al final de eso también depende de cómo voy a ser evaluada y cómo se va a poder llevar a cabo el proceso. Acá en el encuadre es importante mencionar que se tiene que realizar en un espacio neutro, como lo describe Klein. Eh, un espacio neutro, ¿qué quiere decir? Como no puede llevarse a cabo en la casa del paciente ni con los juguetes del paciente, porque eh, por ejemplo, en el caso de Rita, ella notaba, perdón, en el caso de la niña de 7 años, ella notaba que se veía inhibida, como al estar frente a la mamá y frente a la tía, como que la estaban observando. Entonces, mucho mejor como trabajar en un espacio, porque aparte, como estamos desentrañando el inconsciente, es importante que se le permita, al igual que en la terapia de adulto, hablar de todo lo que quiera, como juegue y exprese todas sus fantasías, por más sádicas, por más como trastornadas o pervertidas que puedan sonar como moralmente incorrectas, que el niño tenga la libertad como de expresarla ahí. Respecto a los juegos y al juguete, eh, como le menciono, el juego sería el equivalente a la asociación libre y una forma de plasmar nuestro inconsciente. Entonces, acá la importancia de que los juguetes sean privados. Y algo que uno podría pensar como qué tan realizable es a día de hoy en la clínica, cuando uno tiene, no sé, 20 pacientes, es que cada paciente tenga su caja de juguetes. Como cada paciente lo escoge, pero sí, y es algo que menciona acá Klein como de forma muy, muy concreta, que dice que son pequeños hombres y mujeres de madera, usualmente de 2 tamaños, o sea, tiene que haber un hombre y una mujer grande y pequeña para que así también el niño no se pueda simbolizar que uno es la mamá, otro el hijo, etcétera. Y se utilizan figuras de todo tipo: autos, carretillas, hamacas, trenes, aviones, animales, casas, tijeras, cuchillos, lápices, pintura, pelotas, velitas de plástico. Incluso, por ejemplo, es súper interesante en la clínica recrear escenas de cuidado, como en la cama, en la ducha, cuando la mamá los baña, como ese tipo de escena, de obtener figurita y todo para que el niño los pueda mostrar. Y la expresión de emociones. Lo relevante de los juguetes que se escogen es no el valor que yo les doy, como por eso es importante tener como un monito grande y un monito pequeño, porque la interpretación que yo le puedo dar es que uno es la mamá y el otro el hijo. De hecho, un poco de eso peca Klein, como de tener interpretaciones como sobreinterpretaciones, y de irse por las ramas tremendamente, como de pasarse 5 pueblos interpretando, pero que pero al final lo relevante no es la interpretación que uno le dé, sino la interpretación que le dé el niño como a eso. Y acá tenía puesto la neurosis infantil, que es otro tema que como relevante con el cual quedarnos,
que tiene que ver con que la comparación entre, lo voy a leer, entre la indudable paranoica Erna y la fantasía y ansiedades que habéis encontrado en niños menos enfermos solo podrían ser clasificados como neuróticos. Me convenció de que las ansiedades psicóticas son la razón fundamental de la neurosis infantil. Y acá es súper importante como que nos quedemos con la distinción quizá de neurosis infantil y neurosis en la infancia, que es una distinción que se realiza o que ustedes igual la van a ver como en cursos más adelante, eh, que es distinto cuando nosotros estamos hablando de una neurosis infantil a una neurosis, como les decía, de la infancia.